Una vez que hemos realizado el diagnóstico a nivel del cuadro paniculopático, ciertamente lo que nos queda es hablar del tratamiento. Para hablar de tratamiento tenemos que adentrarnos y profundizar en el conocimiento de las alteraciones bioquímicas, histológicas y anatómicas que ocurren en la evolución de la enfermedad y de esa manera comprender cómo los diferentes instrumentos médicos, kinesiológicos, fisiátricos, cosmetológicos o quirúrgicos pueden accionar favorablemente para la corrección, control y mantenimiento de cuadros mínimos o subclínicos de la patología. En relación al tratamiento, vamos a tener tratamiento etiológico preventivo. En ese tratamiento etiológico preventivo nosotros vamos a tratar de corregir todos aquellos, digamos, circunstancias que estarían involucradas en el nacimiento, en la aparición y la evolución de la enfermedad, sabiendo inicialmente que el factor primario más importante, como lo es el estado hormonal, no lo vamos a poder controlar de manera adecuada. Desde el punto de vista local, porque es una enfermedad localizada, es decir, es una alteración estética que se localiza específicamente en zonas, vamos a poder aplicar tratamientos desde el punto de... No, empiezo otra vez todo lo del tratamiento de esta lámina. Desde el punto de vista del tratamiento, entonces, vamos a poder aplicar un tratamiento etiológico preventivo que se refiere a poder accionar sobre los hábitos, sobre los mecanismos ambientales que pueden incidir en la aparición y evolución de la enfermedad. Porque no podemos accionar sobre el factor primario hormonal. Sin embargo, podemos hacer que su incidencia o su influencia en la evolución sea mínima y con ello controlar la patología y mantener a nuestras pacientes siempre en un estado subclínico. Desde el punto de vista local, derivado a que es una alteración estética localizada en áreas muy específicas, nosotros vamos a poder realizar tratamientos médico-clínicos mínimamente invasivos, vamos a poder hacer tratamientos kinesiológicos o fisiátricos y tratamientos cosmetológicos, teniendo en cuenta que también es posible que una paciente requiera de un tratamiento quirúrgico, que si bien no es competencia del médico estético, no es nuestra actividad terapéutica, debemos conocer para cuando la paciente requiera de esta acción, poder recomendarle visitar a un cirujano plástico que pueda accionar sobre ella para que en conjunto podamos trabajar multidisciplinariamente y obtener con ello una mejoría y un beneficio efectivo en el tratamiento de la patología. Vamos a hablar entonces inicialmente de ese tratamiento etiológico preventivo. En este sentido tenemos la alimentación. Yo no tengo que decirles mucho sobre esto. Todos en general sabemos que una alimentación balanceada, nutricionalmente adecuada, permite la salud de todos los individuos. Somos lo que comemos. Por lo tanto, en este tipo de alteración estética, igualmente es importante tomar en cuenta que la paciente debe cuidar sus hábitos nutricionales, que el consumo de carbohidratos, por ejemplo, en la cena, que el alto consumo de grasa, que tomar alimentos preservados en gran cantidad, que la carencia de un buen consumo de agua en forma equilibrada pueden inducir y alterar los mecanismos que se involucran en la aparición y en la evolución de la enfermedad. Nosotros no estamos llamados a poner en dieta a nuestras pacientes de manera especial, ya que muchas de ellas quizá van a estar dentro de un índice de masa corporal normal o un ligero sobrepeso, pero sí estamos llamados a hacer las correcciones que desde el punto de vista nutricional se deben hacer. Nada hacemos nosotros con instrumentar una gran cantidad de terapéuticas desde el punto de vista médico
o kinesiológico fisiátrico si la paciente no cuida su alimentación, porque estaríamos batallando contra elementos que tienen una mayor fuerza en lo que se refiere fundamentalmente al metabolismo adipositario. En relación a la higiene del vestido, no se trata de prohibir que se use taco alto, no se trata de prohibir que se utilice la tela de mezclilla, se trata de indicarles cuál es la ocurrencia o la incidencia que estos elementos pueden tener en la enfermedad y cómo poder manejarlos adecuadamente de tal forma de que no sean un instrumento que agrave el cuadro. Se puede seguir utilizando el blue jean, pero no fajas de mezclilla, y se puede utilizar el taco alto de vez en cuando sin ningún tipo de inconveniente. Y para aquella chica que le guste la utilización de un taco alto, porque bueno, por estatura le gusta utilizarlo, es preferible que busque aquel calzado que tiene una cuña anterior de tal manera de que el pie pueda reposar adecuadamente y que esa gran bomba en relación a lo que es conducción sanguínea venolinfática no quede inactivada y los gemelos puedan cumplir con su acción anatómica habitual. En relación a la higiene del trabajo, tomar en cuenta las estancias en una posición única durante largos periodos de tiempo. Hay que indicarle a las pacientes que traten siempre de tener una movilidad adecuada a nivel de sus miembros inferiores y no estar en posiciones únicas por periodos de tiempo prolongados. Igualmente, la temperatura del ambiente donde se trabaja es fundamental, no estar permanentemente en sitios muy cálidos o muy fríos, ya que esto altera la microcirculación, el flujo sanguíneo y contribuye igualmente a la producción de edema a nivel del tejido. En relación a la actividad física, no todo ejercicio es útil para el tratamiento de la celulitis. Todo ejercicio que conlleve a producir impacto sobre el tejido no va a ser benéfico para la alteración estética. Igualmente, realizar actividad física de crecimiento muscular sin tener un tejido adiposo delgado y bien trabajado va a traer como consecuencia una mayor presión de la estructura muscular sobre el tejido adiposo y una disminución de la posibilidad de mejoría del cuadro paniculopático. ¿Qué se recomienda? Caminar en forma rápida, no conversando con la amiga, ni echando cuentos, ni hablando, sino caminar seriamente en forma rápida por un tiempo prudencial que lleve a una acción metabólica lipolítica, pueden ser 35 o 45 minutos. Funciona manejar bicicleta, muy bien, realizar escaladora, por ejemplo, acuérdense que subir es extremadamente benéfico, bajar tiene sus inconvenientes, o también se pueden practicar actividades como la natación, donde no solo la actividad aeróbica es terapéutica para el cuadro paniculopático, sino que también el agua representa una acción de fricción sobre la piel que produce un micromasaje que estimula la acción circulatoria tegumentaria, por lo cual es bastante razonable la utilización de esta actividad física. Asimismo, el yoga, pilates, el jazz, la danza, son todas actividades aeróbicas que pueden favorecer una evolución adecuada en el cuadro paniculopático. Debemos indicarle a nuestras pacientes asimismo que deben restringir el consumo de hábitos tóxicos. Ciertamente, estos elementos contribuyen a la alteración del tejido, a la alteración circulatoria y a la alteración metabólica a nivel tisular y con ello a un agravamiento de la enfermedad. Asimismo, debemos estar seguros de una regulación de todo lo que es el tránsito intestinal y el atacar de manera acertada cualquier factor patológico asociado que implique inclusive un riesgo de morbilidad más importante para la paciente. En este caso es importante reconocer y poder hacer entender a la mujer que si tiene un problema de obesidad, la obesidad es una enfermedad que genera comorbilidades que atentan contra la salud
integral de ella y que la puede llevar a la incapacidad e inclusive a la muerte. Por lo tanto, es primordial trabajar primero la obesidad y luego, en la medida en que se obtenga un peso saludable, poder trabajar la celulitis. Otras alteraciones como ginecológicas o tiroideas deben ser corregidas y es importante de existir una insuficiencia venosa superficial, que es lo más común, poder igualmente afrontarla adecuadamente para que ella no esté generando una evolución mucho más acelerada del cuadro patológico paniculopático. En relación al tratamiento local médico, vamos a tener dos, digamos, grandes elementos de acción. Uno, de lo que vamos a hablar inicialmente, que es el tratamiento de la adiposidad localizada, si es que ésta existe. Y el segundo, todo un conjunto de herramientas terapéuticas que van dirigidas ya fundamentalmente al tratamiento del cuadro paniculopático. Cuando nosotros hablamos de adiposidad localizada, no estamos hablando únicamente de un elemento que aparece en la mujer. En este caso, estamos hablando de un cúmulo de grasa en un área específica del cuerpo que puede verse en cualquiera de los sexos, tanto en el hombre como en la mujer. Sin embargo, en el caso del cuadro paniculopático, si se acompaña de una adiposidad localizada, hay que tomar en cuenta que lo más importante de manera inicial es disminuir el volumen adiposo para que luego el resto de los tratamientos que tienden a mejorar el edema, la acción microcirculatoria, el retorno venolinfático y la acción fibroesclerótica puedan mejorar en forma sustancial. Mientras que usted no disminuya el volumen adiposo, entonces tendrá mucho mayor impedimento para que el resto de las alteraciones tisulares puedan sufrir cambios para beneficio terapéutico. Esto quiere decir que cuando nosotros nos situamos en la clasificación clínica de la celulitis, es la celulitis adiposa la que va a recibir inicialmente este tipo de terapéutica dirigida a la adiposidad localizada. No así la celulitis fibrosa, hipotónica o infiltrativa. Entonces, una adiposidad localizada no es más que un incremento del volumen del tejido graso a expensas de un aumento del tamaño del adipocito por hipertrofia o un aumento en el número de adipocitos por hiperplasia. Es un cúmulo de grasa específico en un área específica del cuerpo en pacientes que normalmente tienen un índice de masa corporal normal o un sobrepeso. Si el índice de masa corporal es mayor a 30, ya no estaríamos hablando de una adiposidad localizada circunscrita, estaríamos hablando de obesidad. A pesar de que veamos un cúmulo de grasa específico en un área, lo más importante inicialmente es llevar a ese paciente a un índice de masa corporal normal y luego de persistir la adiposidad, poder entonces accionar sobre ella. Vemos en estas fotografías imágenes de lo que serían adiposidad localizada. ¿Qué tipo de tratamientos desde el punto de vista médico clínico mínimamente invasivo se pueden realizar? Fundamentalmente tres. Infiltración de deoxicolato de sodio, que se llama lipodisolución, hidrolipoclasia ultrasónica y cavitación. Desde el punto de vista quirúrgico, los cirujanos plásticos accionan frente a la adiposidad localizada realizando las diferentes metodologías de lipoaspiración. Si hablamos de la infiltración subcutánea de deoxicolato de sodio, tenemos que mencionar inicialmente que se trata entonces de una terapéutica que busca la destrucción de tejido graso y con ello la disminución del volumen corporal a expensas de una reacción químico-farmacológica. El deoxicolato de sodio es un jabón.
tiene la capacidad de penetrar a nivel del adipocito, producir una emulsión de la vacuola grasa, así como de elementos de la membrana plasmática y con ello llevar a lisis celular. Es decir, el deoxicolato de sodio tiene un potente efecto citolítico, destruye la célula, no conlleva a lipólisis, porque la lipólisis es la destrucción de triglicéridos intradipositarios, es un efecto metabólico. En el caso del deoxicolato de sodio, estamos hablando fundamentalmente de un fármaco, un principio activo que tiene la capacidad de producir o de conllevar a un efecto de lisis celular y a través de la lisis celular la disminución de volumen. Por supuesto que esta lisis celular deja una gran cantidad de triglicéridos a nivel del intersticio que deben ser manejados por la vía linfática y que conlleva a un aumento de lípidos en sangre por lo menos durante las primeras 24 horas. El deoxicolato de sodio no puede ser administrado en forma pura. Es un elemento extremadamente alcalino que produciría un gran daño a nivel del tejido y por otro lado, él no puede penetrar fácilmente al espacio intracelular, por lo que requiere de un vehículo que le lleve a su interior. Entonces, en el mercado existen distintas formulaciones con este activo. Algunas emulsionan este elemento con fosfatidilcolina, que es un fosfolípido natural. Otras utilizan gelatinas, carboximetilcelulosa, es decir, diferentes vehículos que permitan introducir a este jabón intracelularmente y de allí cumplir su acción. Hay que tener en cuenta que el deoxicolato de sodio no es un fármaco que acciona específicamente para el tejido adiposo. Puede causar efectos citolíticos en cualquier célula, fibroblasto, endotelio, osteoblasto, cualquier célula que encuentre en su camino. De allí la importancia de aprender la técnica adecuadamente de tal forma de no causar efectos indeseables importantes y graves a nivel del tejido. En estas imágenes vemos un tejido adiposo siendo tratado con deoxicolato de sodio, cómo los adipocitos se destruyen, se rompen y esa es la forma en la cual esta terapéutica acciona adecuadamente para producir el decrecimiento del volumen adiposo. En relación a las regiones en las cuales se puede colocar este principio activo, todas aquellas áreas que representen una adiposidad localizada pueden ser tratadas, como el área infraumbilical, supraumbilical, los flancos, la cadera, el área trocanteria, el área preaxilar, subescapular, el área submentoniana. Sin embargo, ciertamente, conociendo las relaciones anatómicas, siempre hay que tener cuidado en áreas específicas, como el área del doble mentón, por ejemplo. Respetando bien las técnicas de administración en relación a lo que es la actividad y el mecanismo de acción del principio activo, nosotros podemos entonces tener un amplio margen de seguridad en la terapéutica sin la posibilidad de ocasionar efectos colaterales de importancia. Para el procedimiento se utilizan agujas normalmente 30G por medio, es decir, agujas 30G de 13 milímetros. ¿Y esto por qué? Porque no se trata de una mesoterapia habitual, no se trata de una infiltración intradérmica, se trata de una infiltración subcutánea. Es decir, nosotros a nivel corporal, si tomamos en cuenta la longitud anatómica de la epidermis y dermis, para poder accionar con este activo a nivel del tejido celular subcutáneo y sobre el adipocito, deberíamos estar en una profundidad entre unos 10 a 12 milímetros. Quiere decir,
la introducción perpendicular de la aguja 30G por medio, o por lo menos a 6 a 8 milímetros en las áreas donde el tejido adiposo sea más delgado. En el caso del doble mentón o el área submentoniana, entonces la penetración de la aguja será más o menos de unos 5 a 6 milímetros, tomando en cuenta que a este nivel el grosor de la epidermis dermis no lleva más de 2,5 a 3 milímetros. Por lo tanto, a partir de 5 o 6 milímetros nosotros encontramos el tejido adiposo. Es igualmente importante tener el correcto manejo de la aguja, que cuando el tejido adiposo sea delgado lo podamos aislar entre nuestros dedos para inyectarlo, y asimismo tener un movimiento ligero sobre el émbolo de tal manera de que nosotros entramos, aplicamos la dosis, paramos, separamos el dedo del émbolo, lo aspiramos un poquito y salimos. Esto con el fin de evitar la infiltración del producto en la medida en que la aguja se retira del tejido, porque si aplicásemos producto a nivel dérmico, pudiésemos tener como consecuencia una necrosis tisular. El deoxicolato, cuando está en una cantidad más o menos de unos 125 miligramos por cada 5 mililitros, nosotros vamos a aplicar entonces el producto cada 2 centímetros, es decir, cada puntura la vamos a realizar cada 2 centímetros y vamos a infiltrar 0,1 a 0,2 mililitros como dosis máxima por punto. Quiere decir esto que si nosotros deseamos calcular la dosis o la cantidad de producto en general que vamos a utilizar en un tratamiento, supongamos que sea el abdomen inferior, nosotros esa área del abdomen inferior la vamos a dividir en dos cuadrantes que no tengan más de 100 centímetros cuadrados, y dentro de esa área vamos a dibujar puntos cada 2 centímetros. Si nos quedó en un área, supongamos 22 puntos y en otra área 25 puntos, quiere decir que si yo voy a utilizar una dosis de 0,1 mililitros para el área de 22 puntos, voy a tener 22 por 0,1, 2,2 mililitros. Y la otra área que tiene 25 puntos por 0,1, 2,5 mililitros. Tienen que ser absolutamente simétricas las áreas. Nuestros cuerpos no son absolutamente simétricos, por lo tanto habrán áreas un poco más grandes que otras y eso requerirá de un tratamiento mayor. Es importante tener en cuenta que la dosis máxima a infiltrar de deoxicolato de sodio en cada sesión es de 250 miligramos. Para las presentaciones de 125 miligramos en 5 mililitros sería un total de 10 mililitros. Existen otras presentaciones en el mercado, inclusive ya aprobadas por la FDA norteamericana, que tienen 10 miligramos por mililitro, lo que quiere decir que la aplicación de los puntos se hace cada centímetro. Cuanto mayor es la dosis administrada por punto, mayor difusión va a tener y por eso se separan más los puntos de aplicación. Recordar siempre en relación al procedimiento que no inyectamos mesoterapia clásica, que es una infiltración subcutánea. No olvidar eso, es un detalle extremadamente importante. ¿Qué reacciones adversas se pueden observar con el uso de deoxicolato de sodio? En primer lugar, reacciones locales inmediatas, como ardor, dolor, calor y rubor. Lo que, a pesar de ser un efecto colateral, está dentro de lo previsible. ¿Por qué? Porque si yo estoy produciendo una acción química que lleva a la destrucción de los adipocitos, esta destrucción celular, por supuesto que va a causar una reacción inflamatoria. Y esta reacción inflamatoria, dependiendo de la sensibilidad y de la forma de reaccionar del paciente, será menor o mayor.
Por lo que si usted aplica el producto y a las 24 horas ve unos rosetones rojos, inflamados, calientes, eso es un efecto colateral previsible. Otros efectos colaterales que se han podido observar es edema, un gran edema y dolor con aparición de quimosis y hematomas. Desde el punto de vista sistémico, dolor abdominal, diarrea y vómitos, aunque son menos frecuentes, y se han descrito eventos a nivel del sistema nervioso central como anorexia y depresión, por supuesto en una ínfima cantidad de pacientes, pero que deben ser tomados en cuenta en todo momento. ¿Qué complicaciones podemos ver con el uso del deoxicolato de sodio? Celulitis reaccional, una celulitis aséptica. Ya no hablo de celulitis cosmética, hablo de la celulitis médica. ¿Correcto? Eso está relacionado con un gran proceso inflamatorio y tiende a ocurrir sobre todo en aquellos pacientes en los cuales se hacen grandes infiltraciones del principio activo, es decir, donde no se respetan las dosis y las formas de aplicación. Otra complicación importantísima es la necrosis cutánea, que ocurre fundamentalmente por una mala técnica, por una aplicación inadecuada a nivel intradérmico del principio activo. Luego, depresiones o irregularidades a nivel de la piel. Ocurre cuando no se respeta el hecho de que debe marcarse y debe colocarse una dosis uniforme por punto, sino aquellos colegas que quieren inyectar por aquí y por allá las cantidades que deseen. Por supuesto, si se produce una destrucción celular mayor en un área que en otra, eso va a dar origen en el futuro a depresiones sobre la superficie cutánea que a veces no son visibles, pero sí son palpables. Y por último, un cuadro infeccioso que tiene que ver sobre todo con el uso de material inadecuado, con no respetar las normas de asepsia o con la utilización de un producto que no sepamos su procedencia y que no conserve en un estado de esterilidad y apirogenicidad adecuado. Entonces, hemos visto cómo accionar desde el punto de vista terapéutico utilizando una herramienta fármaco-química. Ahora bien, existen otras formas igualmente de producir estallido celular, rompimiento adipositario y disminución del volumen graso a nivel corporal, pero utilizando para ello medios físicos. La primera actividad terapéutica con este fin se describió hace ya muchísimos años y recibe el nombre de hidrolipoclasia ultrasónica. La hidrolipoclasia ultrasónica fue desarrollada por el Dr. Ceccarelli y se basa fundamentalmente en el mecanismo de cavitación que puede tener el ultrasonido terapéutico. ¿Qué es la cavitación? Es un fenómeno físico que se produce al penetrar las ondas sonoras sobre el tejido, producen a nivel celular mecanismo de expansión y contracción, con producción de microburbujas que se desplazan violentamente en el espacio, chocan con las membranas plasmáticas, producen su ruptura y con ello la lisis celular. Pero, ¿qué pasaba en ese momento por la cabeza del doctor Ceccarelli? Él conocía este mecanismo gracias a los fisiatras y a su uso en fisiatría. Sin embargo, él pensaba, el tejido adiposo es un tejido pobre en agua, por lo que entonces instituyó la infiltración hídrica estéril del tejido adiposo con el fin de aumentar el contenido o el volumen hídrico a nivel del tejido y con ello magnificar ese proceso de cavitación que llevaría a la destrucción adiposa y con ello al tratamiento de la adiposidad localizada. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a realizar la infiltración de un líquido estéril que lo que va a lograr es una impregnación hídrica. Pero quien produce el mecanismo terapéutico mediante el cual la célula se rompe y el volumen se pierde es el ultrasonido, que a través de su acción física manifiesta la actividad cavitatoria sobre el tejido y produce la acción terapéutica. Normalmente
Se infiltra el tejido, luego se aplica el ultrasonido utilizando para ello un gel acoplador, ya que se requiere de agua para la transmisión de la onda ultrasónica a través de la piel, y lo hacemos en forma de gel, realizando una sesión semanal o cada 15 días hasta cumplir un término promedio de sesiones que consiga de manera efectiva la actividad benéfica que queremos obtener. Es igualmente una excelente terapia a la hora de querer lograr efectividad terapéutica en el tratamiento de las adiposidades localizadas. Tal como les decía, en este proceso entonces se van a producir ciclos de compresión y expansión y a su vez microburbujas que llevan entonces a producir ese efecto físico que lleva a la ruptura celular y con ello a la disminución de la cantidad de adipocitos a nivel del tejido. Existen muchos estudios que avalan la efectividad y seguridad de la hidrolipoclasia ultrasónica. Uno de ellos, realizado en el 2007 por el Dr. Ferraro y colaboradores, utilizando ultrasonidos de diferente frecuencia, 1, 2 y 3 MHz. Se pudo corroborar en este estudio que las frecuencias de 2 y 3 MHz obtienen una mayor destrucción adipositaria y por lo tanto son mucho más efectivos para el tratamiento de hidrolipoclasia ultrasónica. Para realizar el procedimiento vamos a demarcar de áreas de acuerdo a la anatomía del paciente que no tengan más de 100 a 150 centímetros cuadrados. Si un área tiene mayor de ese espacio, evidentemente ya no estamos hablando de una adiposidad localizada. Por ejemplo, usted me puede decir, pero ¿y el abdomen inferior? Sí, pero el abdomen inferior usted lo divide en dos áreas infraumbilicales, igual que el abdomen superior. Usted tiene dos caras posteriores de brazo, dos áreas trocanterias. Entonces, cada área usted la demarca y una vez que la demarca, entonces va a proceder a realizar la asepsia adecuada para posteriormente llevar la infiltración hídrica al tejido. Esa infiltración hídrica normalmente se hacía con agua bidestilada estéril, pero sabemos todo que realmente arde mucho y es muy dolorosa. Se tiende a utilizar hoy por hoy suero fisiológico o se pudiese utilizar una solución de 0,45 que también es hipotónica pero sin glucosa. La cantidad de administrar es la cantidad que el tejido tolere. Pueden ser de 40 mililitros a 120, 150 mililitros por área, de 100 a 150 centímetros cuadrados. Una vez que toquemos el tejido firme, que el tejido esté impregnado hídricamente, entonces, haciendo la protección necesaria, aplicaremos el gel sobre la piel y trabajaremos con el ultrasonido, preferiblemente de 3 MHz, en forma continua a una potencia máxima, en el caso de los ultrasonidos normales, 3.5 o 4 watts por centímetro cuadrado, y realizaremos una terapéutica de 5 a 10 minutos, 8 minutos en promedio, movilizando el cabezal de 5 centímetros de diámetro sobre un área específica durante unos 2 minutos para de esa manera poder obtener la concentración de la energía ultrasónica y magnificar el efecto cavitatorio que en esa zona se puede producir. Aquí vemos una fotografía de antes y después, una paciente después de 3 sesiones de hidrolipoclasia ultrasónica. Se puede observar la disminución del volumen en el área trocanteria e inclusive con esa disminución de volumen una disminución de todo ese efecto de escabrosidades e irregularidades que tiene sobre la piel. Aquí vemos a la misma paciente ya evaluada desde el punto de vista frontal y vemos el cambio que puede obtener a nivel de lo que es su morfología y estructura corporal. Luego está lo que se ha denominado ultracavitación, que en realidad son equipos de cavitación. Son ultrasonidos que igualmente tienen un fenómeno piezoeléctrico a través del cual emiten ondas mecánicas, pero utilizando frecuencias que pueden variar de 30 a 70 kHz y potencias que pueden ir a 20 o 30 watts por centímetro cuadrado.
Es decir, son equipos que manejan una frecuencia que lleva la onda a mayor profundidad y a ser mucho más focalizada y con una potencia bastante importante que permite manifestar el efecto cavitatorio sobre el tejido adiposo de manera directa sin necesidad de producir o de conllevar previamente a la infiltración hídrica. Se produce entonces la acción directamente de estas ondas que se manifiestan en un efecto cavitatorio y que traerán como consecuencia la disminución del volumen adiposo. Y esas ondas entonces que van a producir un choque de compresión y expansión en forma directa con una constitución bajo la potencia de esas microburbujas necesarias para el estallido celular, se realizan sin el requerimiento hídrico previo que utiliza, por ejemplo, la hidrolipoclasia ultrasónica. En el año 2007, igualmente, el doctor Teitelbaum realiza un estudio clínico multicéntrico para evaluar el procedimiento de ultracavitación y evidencia una disminución adecuada del volumen de tejido adiposo 14 días post tratamiento sin describir efectos adversos en relación al uso de la terapéutica. Así como este estudio, ustedes en la literatura, consultando PubMed, Medline, Embase, pueden encontrar muchísimos estudios que avalan el uso de la cavitación como herramienta terapéutica para el tratamiento de la adiposidad localizada. En esta diapositiva vemos la imagen de una acción de cavitación sobre tejido adiposo y cómo realmente logra la destrucción de los adipocitos y la pérdida de su vacuolización, encontrándose dentro de las contraindicaciones el no realizar el procedimiento cerca de áreas donde hay una prótesis metálica, ya que se puede calentar y producir una quemadura interna, no realizar el procedimiento sobre áreas ganglionares, por supuesto, no en mujeres embarazadas, ni lactantes, ni en pacientes oncológicos. Así estén de alta, habría que consultar con el oncólogo previamente la posibilidad del tratamiento y explicarle bien en qué consiste para obtener su autorización y por supuesto no trabajar sobre áreas que tengan procesos inflamatorios, ulcerativos, descamativos. Vemos algunos resultados del proceso de cavitación y es entonces la tercera forma terapéutica en la cual los médicos estéticos podemos accionar sobre la adiposidad localizada en una forma mínimamente invasiva.